la iglesia primitiva, su crecimiento y la elección de los servidores. Hechos capítulo 6 de esta serie expositiva de la iglesia. Dice así la palabra. En aquellos días, versículo 1, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. A la fe. Gloria al Señor Jesús. Es indudable, hermanos, que cuando un organismo está vivo, aquel organismo vivo debe crecer. De eso no hay duda alguna. Y la iglesia, aparte de ser una organización, porque somos un grupo de personas organizadas, que nos organizamos, tenemos una liturgia en nuestro servicio, un orden en nuestro servicio. También sabemos que somos un organismo vivo espiritual, y que como organismo vivo espiritual crecemos y debemos crecer, tanto de manera individual como parte del cuerpo o miembros del cuerpo, pero también como cuerpo a manera global o grupal. Crecemos, debemos crecer. No es posible que un creyente, un discípulo del reino de Cristo, no crezca. No es posible. Si no hay crecimiento, algo está fallando. Algo está mal. Si la iglesia no crece a nivel general, algo está fallando. Y ojo, no estoy hablando ya en el nivel de iglesia grupal, crecimiento numérico solamente. Porque a veces solo nos enfrascamos en el crecimiento numérico. O sea, cuando llegan muchas personas. El crecimiento de la iglesia, lo numérico es lo visual o lo visible, lo aparentoso, pero a veces usted puede ver mucha gente en un lugar de reunión y poca iglesia, aunque haya mucha gente. Porque la iglesia no la definen las multitudes de personas que se reúnen en un auditorio. No. De hecho, a Jesús nos siguieron multitudes. Amén. Multitudes antes de ir a la crucifixión, antes de ir al Calvario, multitudes. La Biblia nos habla del íntimo Juan, la Biblia nos habla de los 3 que caminaron con él, subieron al monte de la transfiguración, que eran los 3 allegados, que eran Pedro, Juan y Jacobo. La Biblia nos habla de los 12, que eran sus 12 discípulos, para luego convertirse en los 12 apóstoles. Pero también la Biblia nos habla de los como 120 discípulos que fueron al aposento alto, pero también la Biblia nos habla de las multitudes que seguían. Y en esas multitudes había dentro de ellas discípulos, pero no todas las multitudes eran discípulos. No todos los que lo seguían eran creyentes.
O sea, no todos habían creído en él. Recuerden que había unos que iban detrás, era para mirar lo que decía y buscar cualquier cosa para acusarlo. Se infiltraban para ver con qué lo acusamos. O sea que no todos eran parte de los discípulos de Jesús. Eso es una realidad. No podemos entonces solamente enfrascarnos que el crecimiento de la iglesia general o de una iglesia local se debe basar solamente en el crecimiento numérico. Eso se va dando a medida que van llegando nuevas almas, nuevos nacidos de nuevo. Recuerde que el añadirse gente a la iglesia no depende del pastor, no depende de usted, hermano. El añadirse a alguien a la iglesia depende de Dios. Es Dios quien añade a la iglesia los que han de ser salvos. Eso lo leímos en Hechos capítulo 2, último versículo, cuando decía que el pueblo y los que estaban ahí alababan a Dios y tenían favor los unos con los otros. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. O sea que yo puedo decirlo con mucha convicción en esta mañana, que el crecimiento numérico de una iglesia genuino, depende solo de él. Nosotros nos podemos desbaratar trayendo gente, pero él es el que añade a su iglesia, a su eclesía, los que han de ser salvos. Y así tengamos un día 1000 personas con nosotros. Y así los 1000 cantemos. Que así los 1000 saltemos y lloremos. Dentro de esos 1000, estando en un auditorio, Él, y solamente Él, añadirá de esos 1000 los que han de ser salvos. Porque usted no va a ver en un auditorio que todos, todos, caminen con el Señor como es. O sea que no todos son iglesia. Lastimosamente. Sí debería ser así, ¿no? ¿Qué más quisiera uno? Pero la realidad es otra. Y es una realidad que nos precede hace 2000 años atrás con lo de la iglesia. Entonces, el crecimiento, quiero que eso quede bien claro, porque a veces como que nos miramos y decimos, ¿qué pasa que la iglesia no crece? Voy a pensar algo, ¿cierto? Y yo le digo, la iglesia sí crece, y ha crecido bastante. Porque cuando yo te veo a ti, te escucho a ti, yo veo crecimiento en tu vida. Y tú eres iglesia. Pero también te digo, numéricamente Él, por su gracia, ha añadido a la iglesia los que han de ser salvos. Y cada vez que sigamos haciendo el trabajo, Él va a seguir añadiendo, y aquí seguimos ayudándole a su crecimiento y formación espiritual, y Él sigue añadiendo, y ese es el ciclo hasta que no. Y me voy a morir, y vendrán otros pastores algún día y tomarán la posición mía, porque yo espero en el nombre de Jesús que si el Señor no viene en 1000 años, porque el Señor sabrá cuándo Él viene, solo Él, pero si en 1000 años Él no ha venido, yo espero que esta iglesia continúe en 1000 años como organización y con la línea que el Señor nos ha permitido llevar como iglesia. Amén. Amén. Entonces, ese crecimiento no fue ajeno para los hermanos en la iglesia primitiva. Venían de algo bien importante, el Pentecostés, con el cual recibieron poder, la autorización, la autoridad de parte de Dios a través del Espíritu Santo para salir y hacer el trabajo que tenían que hacer. Aquel trabajo que Jesús les dijo en el monte, dándole instrucciones a cada uno de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Para poder hacerlo, recibieron el poder ahí en Pentecostés, en esa fiesta. Vemos luego que de el discurso de Pedro se añadieron como 3000 personas y fueron bautizadas. Después, más adelante, pudimos entender cómo Pedro, lleno del Espíritu Santo, hizo el milagro con aquel cojo o mendigo que se postraba en el pórtico, la hermosa,
Y ese paralítico, cojo, lo que vamos a llamar, fue sanado por el milagro, pero que el milagro lo había hecho Jesucristo. Vimos cómo por ese milagro, y mire cómo cada suceso desencadena otra cosa. Fueron llamados ante el concilio los gobernantes, los sacerdotes y algunas sectas de la época, les interrogaron y ellos presentaron su defensa, y no solo presentaron su defensa, sino que predicaron quién era Jesucristo. Y todo esto hizo de que como 5,000 más, ¿te acuerdas? Fueran añadidos a la iglesia, como 5,000 más. O sea que entre Pentecostés y la defensa ante el concilio, cuando ellos predicaron y anunciaron que en Jesucristo se había hecho tal milagro, ya tenemos 8,000 oficialmente registrados convertidos. Y no solo convertidos, no bautizados. 8,000. No eran poquitos. 8,000 no son poquitos. O sea que eso habla de crecimiento ya numérico, como decía en Hechos capítulo 2, como el Señor estaba añadiendo a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y empieza el capítulo 6 con algo importante, y es importante porque a medida que una iglesia o la iglesia del Señor, desde que se constituye como iglesia en un lugar, comienza a tener su crecimiento, la iglesia misma o la iglesia local va pasando por etapas en medio del proceso. Etapas. Mire que en la etapa inicial fue recibir autoridad, después predicar, muchos creyeron, se fueron bautizando, y a medida, como dice el dicho por ahí, en el camino se ajustan las cargas. En el camino se arreglan las cargas. A veces uno no, vamos caminando que ahí se va acomodando todo. Y así mismo fue. En el camino ellos fueron dando orden, se fueron organizando en el camino. Por eso dice que en aquellos días, como crecía o como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. O sea que ya empezó a haber problemática. Imagínense. Ellos vienen de vivir una vida normal, cotidiana, secular. Ahora ya empieza a haber ciertos problemas que se les comienzan a crear a los apóstoles. Y era que ya había murmuración entre los que habían creído, murmuración de los griegos contra los hebreos, de cómo las viudas eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Y a qué creen ustedes que se refiere que eran desatendidas en la distribución diaria? Como en esa época las viudas eran atendidas por la iglesia, entonces también habían entrenado adelante. Recordemos que la iglesia apenas está iniciando. O sea que, más que por la iglesia, desde el Antiguo Testamento, Dios ha tenido un cuidado especial con las viudas y los huérfanos. Las ayudas económicas, la comida. Y en ese caso, un huérfano, pues no tiene papá, no tiene mamá, necesitaba a alguien que lo amparara, le ayudara. Y una viuda se quedaba sin su esposo, quien era el que conseguía el sustento, necesitaba ayuda. Ahora, al ser ellos ya la iglesia, pues pasaba lo mismo. Ya no como haciéndolo de la manera del templo y lo que hacían los sacerdotes, sino ellos como discípulos de Jesús veían la necesidad de ayudar. Pero otros comenzaron a ver que esas viudas eran desatendidas en esa ayuda diaria, que era ayuda de alimentos, ayuda de despensa. Entonces, lo que hacen los 12 apóstoles es convocar a la multitud de los discípulos, los que habían creído. Y les dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, para ir a llevar el alimento. No era que ellos no pudieran hacerlo. Ellos podían hacerlo, pero la necesidad primaria de los apóstoles era entregar la palabra, predicar el mensaje. Y aquí en este versículo 2 es donde vemos la palabra diaconía.
con la palabra servir. Servir a las mesas quiere decir diaconía, de donde viene diácono. ¿Sabe qué significa diácono? Servidor. Servidor. Un diácono es un servidor. Un diácono es un servidor. Y los apóstoles están diciendo, oiga, no es justo que dejemos la palabra para ir y llevar alimento, pero si es necesario llevar el alimento. Entonces deciden buscar hermanos de entre los que estaban en la multitud y dicen, necesitamos 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. De ahí salen los primeros cargos, por decirlo así, que vemos registrados en la iglesia primitiva que se entregaron. Mire, hermanos, ¿para entregar qué? Ayudas, alimentos, digamos, mercados. Para entregar mercados, ¿qué se necesitaba? ¿Qué necesitaba ese hombre de Dios? ¿Que fuera qué? De buen testimonio. De buen testimonio. ¿Por qué cree usted? Y no solo se necesitaba, se necesita. ¿Por qué cree usted que se necesita hombres de buen testimonio para ese trabajo? Y estamos hablando de repartir ayudas o servir a veces. Maestro, hay que llevar un mercado. ¿Por qué cree usted? Porque está representando la iglesia del Señor. El testimonio es la carta abierta de nosotros, en todo el sentido de la palabra. Si no hay testimonio en mi vida, no, ni para entregar una libra de arroz a otro hermano. Eso es lo que quiere decir la palabra, ¿cierto? Si no hay testimonio en mi vida, porque es que el dar una ayuda, eso es sinónimo de amor, ¿cierto? Eso representa amor, amor por el necesitado. Pero al yo no tener testimonio de una vida cristiana, también estoy negando, si no tengo testimonio, que tengo amor por Dios. Porque el primer mandamiento es amar a Dios. Entonces, primero, de buen testimonio. Segundo, lleno del Espíritu Santo. Si una persona, un creyente, no ha tenido la llenura del Espíritu Santo, y la llenura del Espíritu Santo, yo lo he explicado muchas veces, se da es con el nuevo nacimiento, no con las manifestaciones. Las manifestaciones son manifestaciones del Espíritu. Y hay muchas manifestaciones espirituales que podemos tener, momentos agradables, ¿cierto? Pero una llenura espiritual viene a nosotros es porque hemos nacido de nuevo, por el mismo Espíritu. Ahí podemos decir que estamos llenos de Él, transformados por Él, renacidos por Él. Y es tan necesaria esa llenura porque, como el testimonio, si no tengo el Espíritu Santo, pues no soy de Él. Imagínense. Y nosotros enseñaban que en este culto era otro tipo de manifestación, ¿cierto? No voy a entrar ahí porque era siempre lo mismo el pastor. No es bueno. ¿Ah? Es bueno que sea. Ahí como decían, dígalo. Bueno, voy a decir, a nosotros nos enseñaron, bueno, no todos, que si nosotros no dábamos en lenguas, no podíamos servir, porque se nos enseñó que solo el indicador de llenura espiritual era hablar en lenguas. Y, la lengua es una manifestación del Espíritu, una manifestación por el don. Pero es que hay otras manifestaciones por otro fruto. Yo más bien diría que si no mostramos, o más que mostrar, si no damos fruto espiritual, estamos diciendo no hay llenura, eso es otra cosa. Pero yo recuerdo, no me ponían a mirar, cuando hablaba en lengua y decía, listo. Y lo tremendo era que después decía el pastor, decía, bueno, porque llegaban el hermano y decía, no, ya hablé en lengua en la casa.
Y entonces el pastor decía, ¿cómo así, mijo? ¿Ya hablo en lengua? Sí, pastor, gloria a Dios. Y entonces el pastor decía así. Y tengo amigos, pastores, que venían en esa práctica, y una vez uno de esos hablaba y me lo decía de esa manera y yo decía, "Tranquilo". Y yo lo respeto, o sea, yo no me pongo a pelear. Si ustedes supieran las charlas que yo tengo como pastor y amigos, doctrina y de todo, y no peleo. La gente es la que pelea bobamente, pero... Y entonces, ¿sabe qué decían? Dice, bueno, ma, yo, como usted lo recibió, yo tengo que verlo. Entonces, vamos a pedir al Señor que lo confirme. La confirmación. Y la confirmación era delante del pastor. Fue muy corto, entonces el pastor tenía que... Duro, porque si el pastor ya enfermó y no fue, ay, usted hablaba en lengua, entonces no podía, no servía, hasta que el pastor estuviera. No. La llenura del Espíritu Santo no tiene que ver con esa manifestación. Y si usted tiene la manifestación, pues gloria a Dios y gócese, porque el que habla en lengua, dice la Biblia, misterios habla con Dios, pero también pide poder interpretar lo que habla. No, la llenura es de la vida continua espiritual por un nuevo nacimiento, por una vida regenerada por el Señor. Ya, y tres, también se necesitaba que aquel que iba a servir a las mesas fuera lleno de sabiduría. Lleno de sabiduría. Y esto, hermanos, sí que también es bien importante. La sabiduría del creyente en lo que hace en el servicio de Dios. Porque a veces, hermanos, puede pasar de que hay creyentes que quieren servirle a Dios, predicar el evangelio, llevar la palabra, pero no son sabios. Pueden tener conocimiento, pero no hay sabiduría en lo que dicen, en lo que hablan. No son sabios. Y hay personas y de las mismas iglesias que con lo que hablan termina antes dañando, sacándolos. Y ahí no hay sabiduría. Ahí no hay sabiduría. Por eso el servidor de Dios, y mira que estamos hablando para servir a la mesa, tenía que ser también lleno de sabiduría. Y vaya de sabiduría ese dictado, porque solamente orar y decirle, Señor, ¿quién necesita la ayuda? ¿A qué ayuda vamos? Pues necesitaban la sabiduría, el saber de Dios para ir a donde estaba realmente la necesidad. Y a ellos les vamos a encargar este trabajo. Y dice el versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Mire el orden que va adquiriendo la iglesia. Mire el orden. Ya había crecido el número. Yo me imagino que los apóstoles eran los que hacían todo esto, llevar la ayuda, pero en el crecimiento de la iglesia numérico, pues había mucha gente por atender. Había muchas almas a las cuales había que predicar. Ya había más ocupaciones ministeriales. Ellos dijeron, no nos podemos seguir encargando de esto, no es justo hacerlo. Y encargan unos servidores. Para ellos dedicarse, persistir en orar por el pueblo y en predicar la palabra del Señor. Que ese es el trabajo que aquí se hace. Y qué buena, aunque no estamos hablando en este momento de la iglesia del hoy, más adelante es que vamos a llegar a este tema, pero sí quiero traer una comparación. Los que han iniciado en este proceso de la iglesia desde sus inicios como organización han podido ver lo mismo. Yo recuerdo los inicios con mi esposa, predicar, orar, si había una ayuda, entregar las ayudas, si íbamos a haber ventas, fuera la venta, y aún todavía se sigue viendo eso, pero ya la carga, si se puede decir así, ya más liviana. Porque Dios ha traído gente, hermanos, que sirven al Señor, que le sirven a Dios y ayudan en esas tareas. Porque el pastor, a veces el pastor lo vemos como el poder, y en los inicios realmente es el poder. Mire, al comienzo, ¿quién era el director de la alabanza? ¿Y quién era la vicepresidenta de la alabanza? ¿Quién era el director de audiovisuales?
Y la subdirectora de audiovisuales, la hermanita Jessica. ¿Quién era el director de ventas? Sigue siendo. No, es que bueno, si sigo siendo ya hay un problema. Porque ya hay gente y el pastor no debería seguir siendo el director de ventas, ni de alabanza. Mire que yo soy el hermano, y gracias a Dios por el hermano, gracias a Dios por el hermano. Ahí es donde está, porque a veces no, y el pastor, no, mire. Aquí, claro, es que va creciendo el número, y así como va creciendo el número, los creyentes deben entender que hacen parte de la iglesia. Al principio es difícil, porque al principio todo se ve como que el pastor es el responsable, el pastor es el que tiene que hacer todo. No, son todos los hermanos los responsables de su trabajo. Yo me acuerdo al principio con el carrito que teníamos, el blanquito del Mazda, ese era el bus de la iglesia. El bus, yo hacía hasta 3, 4 viajes. Los que alcanzaban a estar en el carrito se recordarán. Hasta el bus, lo alcancé a recordar allá, ¿me acuerdo? Para ahorrarle el taxi. Y ella me decía, no, yo pago, y iba en el taxi hasta allá, hasta Gaitán. Y yo a veces iba por eso. En algunas ocasiones, imagínense, hasta el bus de la iglesia teníamos un plan pequeño, pero nos gusta. Pero a medida que vamos creciendo, se van desplegando unos oficios o se van entregando y delegando unas tareas a los hermanos. Que casas bíblicas, que la esa es otra. Directora de aseo y subdirector, que fue la que siempre me ayudaba. Pero yo recuerdo, comenzábamos, una vez que dice hermanos, porque un pastor por ahí conocido tenía como 5 simpatizantes, no eran increíbles, simpatizantes. Él estaba haciendo sus inicios y ya tenía una cartelera que le había delegado, es que fulano hace tal día, jugar con sí, y decía, Dios mío, no es uno mismo. Si apenas están negando 2 personas, ya cuando hay un hermano de la iglesia, yo ya tenía la semana, pero sí, todavía. Fulano tal día y yo, ¿ah? No, y al principio con mi esposa, hermano, nosotros bajábamos allá la sillita y limpiamos facilita y con mucho amor, barrer, que son cosas que la gente no veía y cuando llegaban todo inclusive. Ahora ya tenemos a la directora, la hermana entera. Hoy llegó a las 7 de la mañana y hizo el aseo de toda la del salón, de la congregación o del salón, porque cada uno nació en su casa. Y suena, mire, ya tenemos a alguien que nos ayuda en esa área y yo puedo estar tranquilo. Es como para abrir la iglesia, el hermano Gallardo ha sido una ayuda tremenda todos estos días que ha estado, que me ha ayudado también a tener abierto, aunque yo iba arriba. Porque a veces no, pues el pastor día a día que Laura. Yo era el subdirector de llaves también. ¿Cómo se llama el que? Portero. Portero, no. También portería, me paraba a recibir, ya tenemos quien me ayuda a recibir. O sea, lo que quiero decir es que a medida que nosotros vamos organizando y creciendo, pues se van delegando también funciones. ¿Para qué? Para que los ministerios o el ministerio se pueda dedicar a la función del ministerio. Para dedicar a las ventas, hoy tengo la hermana Gladys. La ayuda a los necesitados, tenemos la canasta de amor. El diácono, el hermano Gallardo, con la hermana Ana, nos han ayudado a entregar. El hermano Floriberto también ha estado en todo ese proceso entregando las ayudas. Entonces, miren, todo eso se va a llegar. Las ventas, a ver, bueno, que ahí sí estamos fallando. Porque no he visto hasta ahora quién de todos ustedes se para y diga, vamos a vender esto, pastor, vamos a vender 30, se puede para por arriendo, por lo que sé. No. Si uno no lo dice, no se hace. Y eso sí es una falla, porque ahí sí necesitamos a un director de ventas. Podemos hacer como en Hechos capítulo 6. Vamos a delegar a un director. Mira uno que sale a mí el país. ¿Quién quiere ser director de ventas? Es una responsabilidad, ¿cierto? Pero aún en esas cosas, hermano, para comprar, me pareciera bobada lo que estoy diciendo, pero no.
La hermana Lorena que me ha acompañado cuando hacemos las pasolas de mariscos, hay que ir a Santa Elena, parquearse, ir por toda la coletería, y todo eso es un trabajo que a veces cuando ya tengo el producto terminado, la gente no ve todo en la antesala, ¿no? Y el proceso, aún en la preparación, de la compra, todo. Y todavía en este caso, el pastor con el equipo lo han hecho. A mí me gustaría, y no por pereza, porque siempre lo hemos hecho, y lo he hecho, sino porque necesitamos gente que se encargue de esos asuntos. Y que yo tenga que hacer todo ese volteo, alguien diga, yo me encargo de esto, yo me encargo de esto. En esa área de ventas, dijo la hermana, todavía, porque todavía se ve eso. Pero bueno, sabemos que eso es a medida que seguimos creciendo y la gente se va apropiando. Se va apropiando y dice, voy a hacer tal venta, voy a hacer esto para la ciudad de la iglesia. Un equipo de, ¿cómo se llamaba? Antes, ¿cómo era? Directiva de proyectos. Directiva, que era para los proyectos de la iglesia. Y eso es lo que sucedió aquí. Y esa propuesta le agradó a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, bueno, ¿cómo se dice? Prócoro. A Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Yo tengo un proyecto con este a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, le delegaron esa tarea, y dice el versículo 7, y que decía, no les entrega de pecados, la palabra del Señor. Miren que toda esa ayuda a un ministerio, lo que ayuda realmente es el ministerio, para que siga entregándose la palabra, creciendo la palabra, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También había muchos sacerdotes de los que habían perseguido a Pedro. Recuerdan el capítulo 3, capítulo 4, lo estuvimos hablando. Muchos de ellos que comenzaron a creer, que obedecían a la fe en Jesús. Y aquí, hermanos, se da paso de ese proceso que estamos mirando, del nombramiento de esos diáconos, por la necesidad que se vio, a una acusación de eso, de uno de los diáconos, a Esteban. Miren lo que dice el versículo 8 hasta el 15. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Aparte de ser uno de los que iba a ayudar a repartir la distribución diaria, miren Dios cómo lo usaba. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Era un hombre de testimonio, lleno de Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Le hicieron una coartada para acusarlo, para prenderlo, para llevarlo preso, para decir, este hombre ha hablado cosas blasfemas contra Moisés. Y eso en el pueblo judío era una cosa, porque Moisés tenía su representación ante el pueblo. Ese era el que los había sacado de Egipto, por Dios a través de él. Y dice, y contra Dios, y solidarizaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Llevan a Esteban, uno de los diáconos que habían elegido, ante el concilio para acusarlo. Y aparte le ponen testigo falso, versículo 13, que decía, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, o sea, contra Moisés. Pues le hemos oído decir que Jesús, o que ese Jesús, mire cómo se expresaba en el Señor, que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Eso lo dijeron los testigos falsos.
Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Vieron la gloria de Dios en el mismo Esteban. Y ahí empieza el discurso de Esteban. Un discurso, o sea, una predicación de Esteban, desde el versículo 1, desde el versículo 1 del capítulo 7 hasta sus últimos versículos, el 50 hasta el 60, que es con su muerte. Vemos cómo Esteban comienza a dar su discurso ante el concilio y una predicación traída desde el tiempo de Abraham. Después pasa por Moisés, explica todo lo que hicieron con Moisés, cómo el pueblo se rebeló contra Moisés. Oiga, si usted quiere ver un recuento histórico, léase todo el capítulo 7. Yo voy a omitirlo, porque aquí nos quedaríamos 3 domingos. Pero léase todo el discurso del capítulo 7 hasta el versículo 51, para que vea todo lo que Esteban le dijo al concilio, cómo Dios había llamado a Abraham, cómo Dios había llamado a Moisés, cómo Dios había llamado al pueblo de la esclavitud de Egipto, cómo el pueblo se había rebelado contra Moisés, contra Dios, y todo esto para mostrarles que ellos, los que lo tenían preso, hacían parte de todo eso. Que lo que estaban haciendo en el momento de la prisión contra Esteban era muy parecido a lo que habían hecho los antiguos padres de Israel. Y ese discurso él no termina. Quiero que vayamos al capítulo 7 de Hechos, versículo 52. Preguntando desde el 51, diciéndole: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Después del discurso, arremete contra ellos diciéndole: duros de corazón, duros de cerviz. Resistid siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Y les pregunta: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Trayéndole todo lo que pasó en el Antiguo Testamento y cómo los profetas fueron perseguidos y matados. Cuando se levantaron, recuerden que los profetas los mataban, el pueblo de Israel. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. ¿Qué le está haciendo aquí Esteban? ¿Qué está haciendo aquí? Lo está confrontando. ¿Ah? Lo está confrontando. Confrontando, pero en medio de esto, recuerde que le está predicando el Evangelio. Recuerde que Pedro tuvo su oportunidad y predicó el Evangelio. Ahora era la oportunidad de Esteban con todo el discurso de Abraham. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, le está diciendo a los del concilio. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra. ¿Qué imagen creen ustedes que vio Esteban? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Algunos dicen que estaba Jesús al lado de Dios. ¿Ah? Como lo pinta el cuadro. Realmente la diestra de Dios significa el poder de Dios, la autoridad, su trono. Jesús estaba sentado en el trono, sentado en el poder mismo. Eso es lo que está diciendo el texto.
Jesús, porque diestra de Dios, yo lo he explicado muchas veces, Dios como ese espíritu, Dios no tiene ni mano derecha ni mano izquierda, ni orejas, ni ojos. La Biblia habla simbólicamente, de esa manera los ojos de Dios están puestos sobre los hombres, es para que nosotros entendamos de manera juzgada. Pero es espíritu y un espíritu incorpóreo. Cuando la Biblia habla de diestra de Dios, la diestra de Dios no es la derecha o la mano derecha, la mano derecha está el Señor Jesús. Está hablando del poder de Dios. Jesús está sentado en el poder, en el trono de su autoridad. Eso lo estaba diciendo. Y esto lo estaba viendo Esteban porque estaba a punto de morir. Esteban, hermanos, es el primer mártir de la iglesia primitiva. Los otros habían sido aprendidos, llevados presos, pero no los habían matado, los habían golpeado, los habían amenazado, pero no los habían golpeado. Pero Esteban, no solamente lo habían prendido los del concilio y aquellos de esa secta que fueron y lo acusaron, sino que también estaba en un momento crucial para ir a la muerte. Porque inmediatamente después de decir esto, dice que vio los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, y ellos dando voces se tapaban los oídos. Los del concilio no querían oírlo. Ya venía de predicarles un discurso y arremeten contra él y echando fuera de la ciudad le apedrearon. Tomaron piedras y comenzaron a golpearlo hasta matarlo. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba. Ahí aparece Saulo en la historia de la iglesia primitiva, del cual vamos a hablar dentro de 8 días, la conversión de Saulo, cómo Jesús se le aparece, y es bien bonito porque muchos de los que estamos aquí, yo creo que teníamos similitud con Saulo, éramos perseguidores de cierta manera contra la iglesia, de cierta manera, pero este era un perseguidor bravo. Y estuvo desde su juventud y fue un autor presencial de la muerte de Esteban, discípulo del Señor, diácono elegido por los apóstoles y apedreado solamente por predicar al Señor y por haber hablado de que Jesús era el Rey y que Jesús era el Cristo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hermanos, yo les digo que cada vez que uno se va adentrando en este libro de Hechos, en cada detallecito, yo sé que muchos tienen sueño, porque hoy estoy más historiador. Historia, y a veces se puede tornar, no todo va a ser dinámico y vamos a ir viendo matices, pero piensa el sueño y coja las partes que necesitan, o tome las partes que necesitan tomar importantes de la enseñanza, porque en cada parte de esta enseñanza hay algo muy importante para nuestras vidas. Y mire, ¿qué pueden notar? Vamos a ver si ustedes la cogieron. Apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, Esteban clamó a gran voz y dijo: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, o sea, murió. A ver, alguien que diga que puede ver importante para su vida. La salvación. Bueno, ella estaba seguro con el Señor, que sabía por arriba, pero bien, porque el hombre vea que como que no, él no va a estar diciendo que si ya hice una oportunidad más. No tenía temor de morir. No tenía temor de morir. Aprender a perdonar. ¿Ah? Aprender a perdonar. Aprender a perdonar. Lo que estaban seguros era que Jesús tenía todo con Jesús, que Jesús está todo. ¿Bien? Eso era seguro. Seguridad en el Señor.
que a pesar de todo lo que ellos le hicieron, él no los juzgó, solamente pidió a Dios perdón por ellos y se fue seguro en que Dios lo recibía en su reino. Amén. Entonces, mire, el amor de Dios. Él tenía seguridad de la salvación, ¿sí o no? Yo voy a hacer una pregunta. ¿Todos ustedes están seguros de su salvación? No me respondan, por favor. Responden a ustedes mismos. Yo les pregunto que respondan a ustedes mismos. Todos están seguros de la salvación. Se las voy a poner así. ¿Están seguros que si ahorita salen y me mueren, Dios los guarde? Y nos guarde a todos y podemos vivir mucho tiempo más para explicar y predicar el evangelio. Porque yo digo muchas veces más para predicar que para predicar el evangelio. Si esta noche vinieran por nuestra alma, estamos seguros de nuestra salvación. Porque aquí hay un ejemplo muy tremendo, ¿cierto? El hombre lo lleva a un concilio, predica, da un discurso desde Abraham, pasa por los profetas, por Moisés, y eso fue tan parado, porque es lo que les quiso decir, y Moisés habló de este Jesús que ustedes mataron, que ustedes destruyeron, eso es el discurso de él. Y esta gente se llenó de ira, se llenó de rabia, taparon sus oídos y dijeron, ya, no necesitamos más, vamos a matarlo. Lo sacan de la ciudad, lo llevan. Imagínense esa escena, porque es que lo leímos así. A ustedes que yo le recreo la escena, ¿cierto? Pero imagínense, pues, Esteban por allá en el lugar donde llevan a los van a apedrear, indefenso, físicamente, pero con muchas defensas espirituales, porque Dios estaba con él. Y todos tomando su piedra para matarlo. Imaginen qué es matar a alguien a punta de piedra. Por lo menos, va a ver cómo lo voy a decir. Pero el que le pegan un tiro en la cabeza, lo desconectan de una. Bueno, eso es lo que uno cree. Uno no sabe qué pasa de realidad, pero se ve que muere una persona inmediatamente. Ahora dígame una persona que lo están matando a punta de piedra. No fue la primera pedrada. Eso tiene que ser una cosa, y yo no creo que eran piedritas, rocas sobre doler. Dios mío, me imaginé eso de doler. Y Esteban estaba ahí, muchos hombres con unas piedras, sacerdotes, de secta, de concilio, porque eran los juicios que hacían a las adúlteras, a los fornicarios, los mataban así. Y él no hizo nada, hermanos, para tratar de defenderse y que lo soltaran, lo pidió, venga, ayúdenme, déjenme ir. Ustedes le dijeron a los apóstoles que no, yo no voy a hablar en nombre de él, no. Por el contrario, cuando tuvo la oportunidad, les predicó también el evangelio. Y cuando fue llevado para matarlo, estuvo ahí de pie, parado en la raya, sabiendo que Dios lo había llamado, Dios lo había escogido. Y a través de su vida había hecho milagros y prodigios, eso dice la palabra. Y que lo habían llevado injustamente, no le importó. Estaba a punto de morir. Y lo único que hace Esteban es invocar a aquel que lo había salvado. Y no lo invocó para decir, Jesús, ayúdame. ¿O sí? No. Yo hice una pregunta ahora. ¿Qué tan seguros estamos de la salvación? ¿Qué tan seguros estamos? Y esto es más serio de lo que parece, porque es que yo no voy a decir como mucho predicador dice, que el Señor en cualquier momento viene. Después de eso algo, a mí me gusta esa frase. Después me van a entender el por qué. Porque no en cualquier momento. Él tiene estipulado el momento. Él tiene estipulado el momento y tiene que suceder cosas que tienen que suceder que todavía ni han sucedido. Toda la gente vela, dando fechas, diciendo días y ya. La Biblia dice que los ángeles, aún no están en los cielos, ni él lo sabe. Yo más bien diría que en cualquier momento tú y yo nos morimos. Eso sí. ¿Me aceptan el negocio de cambiar en cualquier momento? En cualquier momento. Eso sí, porque es que eso sí. Yo también puedo decir, Dios sí lo sabe, pero es que no lo sabemos cuándo será nuestra vida. En cualquier momento tú o yo
Shaolin. Partimos de este mundo, hermanos. Y ese cualquier momento no tiene más de 100 años. En 100 años, cualquier momento. Y 100 años no es nada. Y siempre yo ando con mis 100 años. Hace 6 años ando con mis 100 años. Pero para mí 100 años es muy poquito tiempo. Y en 100 años, en cualquier momento de esos 100 años, usted y yo desaparecemos de la paz de esta tierra. Ahora le pregunto, si en cualquier momento tú puedes desaparecer de la paz de esta tierra, te puedes morir, ¿estás seguro para que en cualquier momento ocurra eso sabiendo de que tu salvación está en las manos de Dios o tu alma en las manos de Dios? No me responda, por favor. Yo le digo que, y ya con esto va a terminar, porque estamos hablando de aquel diácono elegido en Hechos capítulo 6 para repartir las mesas, y miren la posición de donde pasa de repartir a las mesas, distribución diaria de las viudas, a hacer prodigios, milagros, a ser arrestado y a tener una convicción tan clara en su vida de lo que era y de lo que tenía. Piense, no si viniera el Señor en esta noche, que a veces lo vemos hoy, si viniera el Señor esta noche, se la pongo mejor, piense si en esta noche viene por tu alma. Pensemos, hermanos. Porque muy bonito la iglesia, venir, sentarnos, disfrutar de todo, cantar, ¿cierto? Disfrutar la vida, la familia. Pero ¿qué sentido tuviera todo esto si al final nos morimos y nos vamos a perder? El sentido cobra, o se cobra el sentido de todo es sabiendo que nos vamos a morir. ¿Cierto que lo sabemos? Eso es una cuestión segura. Pero que sepamos que morimos y que el Señor pueda decir, fulanito, mire la palabra, durmió. Tan rico que él duerme, ¿cierto? Porque cuando usted duerme descansa. Y no que digamos fulanito murió. Es que la palabra correcta yo creo que para el cristiano es decir, cuando vamos a acompañar a la familia de un ser querido, un creyente es, él duerme. Y es la palabra correcta para los hijos de Dios. Duerme, duerme, duerme. Hermanos, si a ustedes les toca primero enterrar al pastor, ese día, no van a decir que el pastor murió. Ustedes deben decir que el pastor está durmiendo. ¿Oyeron? Y se lo estoy diciendo hoy aquí. Esto que va a estar grabado. ¿Está grabado? ¿Dónde sabe? ¿Y sabe por qué? Porque este hombre que está aquí por lado sabe. Y está seguro. El día que ese cuerpo deje de ser, voy a dormir, hermanos, y un día Él me va a levantar de ese sueño a un reino eterno. Porque el que muere, que va sin Él. La Biblia dice que el que cree en el Señor, aunque esté muerto, carne vivirá. Amén. Y está diciendo de Esteban, que está frente a esta situación difícil. Invoca al Señor no para pedirle ayuda, no para pedirle socorro, sino para decirle, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y aparte de eso, de rodillas, con el último aliento de vida que tiene, clama a gran voz, expresa y sale desde lo más profundo de su ser, con su aliento de vida, una palabra diciendo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. ¡Ay! Otro antes de morir decir, acábalo, Señor. No, Anda fuego, Señor. olvídalo. No, hermano, yo sé que en momentos difíciles de afecta, nuestro comportamiento tiende a ser agresivo. Amén. Así es. Y eso es un instinto natural del hombre. Pero en esos momentos que tendemos a ser agresivos, hermanos, recordemos lo que somos. Recordemos lo que tenemos.
A mí en estos días alguien me hizo una muy elegante. Y el instinto agresivo puede querer estar ahí, ¿no? Pero recordé que Dios dominó ese instinto agresivo y me dio una nueva naturaleza espiritual, que es un instinto espiritual, para poder decirle a la persona, en vez de lanzarle un juicio, ojo para oriente por diente, no, le dije, busque de Jesucristo, que es su única opción. ¿Sí ven? Busque del Señor, que el Señor lo ayude, que el Señor lo perdone. Es que eso es lo que está haciendo aquí Esteban. En el momento de la afrenta, Esteban no está lanzando juicio. Pero a nosotros, hermanos, y por eso digo que pongan atención a cada palabra que la Biblia nos da. Porque nos estamos quedando dormidos. Y sale del juicio. Bueno, lo que me pasó, no, eso está como nada, cuando aquí hay algo que de pronto usted necesita hoy, hacerlo, perdonar a alguien. No espere el día de la muerte. Esteban ese día iba a morir. Esteban ese día se iba a morir y tenía a los que lo estaban matando frente a él, pero no lanzó palabras de juicio contra ellos, solamente dijo, perdónenlos. Y eso salió del corazón, eso no fue, perdónenlos, Señor, perdónenlos. No, eso fue de verdad, perdónanos. Y aparte le dice, no les tomes en cuenta, Señor, este pecado. No se lo tome en cuenta, Señor. Y terminando, después de decir eso, se muere, o sea, su carne duerme con el Señor. Y le digo algo, todavía está durmiendo. Está descansando el hombre bastante. Pero esto lo hizo con la convicción de que él tenía claro, hermanos, que estaba salvo del regazo, salvo por el Señor, que era parte del reino de Cristo. Porque una persona que no tenga seguro esto, como le decía el Señor, recibe el Espíritu. Por eso vuelvo y repito. Nosotros estamos listos, hermanos, para que el Señor reciba nuestro espíritu. Y si no estamos listos, ¿qué estamos esperando? De verdad. O para enfrentar una situación como la vamos a enfrentar. A mí me decía en estos días alguien por ciertas situaciones que ya me parecía bobito. Pero cuando yo veo esto, me doy cuenta que no es uno bobito, uno es espiritual, que es otra cosa. El mundo no lo entiende. ¿Cierto? El mundo no puede entender cómo a un cristiano le hacen y le hacen y le hacen, y el cristiano lo único que va a buscar es amor, amor y amor. ¿O sí entiende el mundo eso? Pero por tan bonitos, masoquistas. El mundo no entiende que te pegan aquí y ponen la otra. El mundo no lo entiende. Pues el mundo no entendió cómo Dios se hizo carne y fue a una cruz a morir por nosotros. El mundo no va a entender cómo el Señor muere por enemigos, porque nosotros éramos sus enemigos. Y peor va a entender el mundo cuando el Señor dijo, oíste que fue dicho, aborrecerás al impío, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos y a los que te hacen mal. El mundo no lo entiende. Pero eso es el mundo, hermanos. Usted no es el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos del reino. Somos de Jesucristo. Somos hijos de Dios. Somos y sabemos que es el Hijo de Dios. Sabemos que es perdonar. Sabemos que es misericordia. Debemos saber que es amar al que nos ha llegado. Amén, amén. Es duro para la humanidad, pero no imposible para la espiritualidad. ¿Y sabe por qué? Porque si tenemos el Espíritu de Cristo, lo logramos. Amén. Porque el Espíritu de Cristo es el Espíritu de aquel que cuando estuvo en carne lo logró. Y si Él lo logró, nosotros lo lograremos. Y por eso Él dice que somos más. Ahora ya entendemos Romanos capítulo 8, versículo 28. Pero sabemos
que los que aman a Dios, todas Me ayudan a bien. le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y esos somos nosotros, los llamados. Los escogidos. De verdad, hermanos, no quiero que nos vayamos. Quiero que mediten esto. Cierren todos sus ojos y vamos a meditar. Vamos a meditar. No piensen nada más, estamos aquí. Quiero que medites en esto. En cualquier momento eres tú. Tú en cualquier momento te vas a ir. ¿Qué estamos esperando para estar a cuentas? ¿Qué estamos esperando para estar bien con el Señor? ¿Qué estamos esperando? Si alguien no se ha bautizado, ¿qué está esperando para bautizarse? Claro, dice que el Cerquea fue bautizado. Si alguien no le está sirviendo, ¿qué está esperando para servirle al Dios Todopoderoso? Hermanos, y servirle a Dios. Yo le aseguro que donde usted le diera la oportunidad de ir a servir en la presidencia de la República, usted fuera el hombre o mujer más dichoso, porque le dan un cargo público. ¿Sí o no? Pero aquí es servirle al Rey de Gloria, al Rey del Universo. Un presidente que quedó en pañales. El rey de España, el rey de Inglaterra y cualquier rey de cualquier reino se quedó en pañales. Pero nosotros no entendemos eso. Servirle a Él. ¿Y qué estamos esperando? No, pastor, cuando tenga tiempo, no me queda tiempo, tengo mucho trabajo, tengo muchas cosas en la casa, tengo que cuadrar esto. ¡No! Hazlo uno sin dejar de hacer lo otro. Amén, gloria a Dios. ¿Qué estamos esperando para consagrar nuestra vida enteramente a Dios? Si en cualquier momento nos vamos. Porque hemos sabido de muchos que en los últimos instantes de su vida, en una cama, en una clínica, piden oración a la iglesia, piden perdón a un familiar. ¿Por qué esperar a eso? ¿Por qué esperar a ese último momento? ¿Por qué esperar a la cama en una clínica? ¿Por qué esperar a verse al borde de la muerte para decir, llamen a fulano que me perdone? Porque no me quiero ir mal con eso. ¿Por qué? ¿Por qué esperar a llegar a un punto de eso? Llamen a un pastor que me bautice. ¿Por qué? Si ahorita estamos vivos, enteros, con salud, con fuerzas. Este es el gran ejemplo que nos deja Esteban. Un hombre lleno de espíritu, lleno de sabiduría, de buen testimonio. Tenía seguridad en su salvación en su Cristo. Pudo decir, entrego mi espíritu, Señor. Y aparte de decir, si estos hombres han pecado, no le tomes en cuenta este pecado, perdónalo, Señor. Y irse a dormir con el Señor. Gloria al nombre de Dios. Amén. Póngase de pie, por favor. Algo interesante, hermanos, es ver que cuando viene el crecimiento, junto con el crecimiento viene la oposición. Junto con el crecimiento viene la oposición. Y eso es en todas las áreas, tanto en la iglesia local, universal, como en tu vida personal. Pero hay algo bien importante y es que Jesús nos dejó claro que en el mundo íbamos a tener oposición, aflicción. Pero también nos dijo que confiáramos en Él. Y eso es lo que vimos en Pedro, cuando fue azotado por haber anunciado el Evangelio, junto con los otros discípulos.
Y dice que después de que lo soltaron, salió gozoso, o salieron gozosos, haber sido tenidos por dignos y azotes por causa del nombre del Señor. Y no cesaron de predicar el Evangelio. Esas son las actitudes. Ahí estos no murieron, fueron azotados. Esteban murió, pero estos otros no murieron, fueron azotados, fueron amenazados y salieron gozosos. Después de la prueba, hermanos, porque ahorita aquí nos están persiguiendo por ser evangélico. Aquí nos están persiguiendo por venir a la iglesia bíblica. Decir, si vas allá te mato. ¿A quién? Porque alguien puede pasar por eso. Pareció al tiempo, ¿no? Pero no queremos. Ahora, los azotes son espirituales, las pruebas, las tribulaciones, las aflicciones. ¿Cómo salimos de ellas? Gozosos. Debemos salir gozosos de una prueba. ¿Y sabe por qué? Porque en la prueba vemos al Señor y su mano poderosa con nosotros. Y se sigue cumpliendo su palabra. Yo he vencido. Vosotros también venceréis. Amén. Señor Jesús. Señor Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor. Desde tu palabra nos enseña tener confianza y seguridad en ti, en la salvación que tú nos has dado. Tu palabra nos enseña a perdonar. Tu palabra nos enseña, Señor, salir gozoso después de la afrenta. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a estar siempre listos y preparados para tu venida. Que nos puedan estar siempre listos y preparados para la muerte. Porque Esteban no pensaba en su corazón, Señor, que ese día iba a morir. Pero lo único que vio Esteban fue el cielo abierto, tu gloria, y lo vio a ti en el trono sentado. ¡Qué visión tan majestuosa la de Esteban! ¡Qué fortaleza la que le diste a Esteban! ¡Oh, Señor! Siga orando. Gracias. De aquí vamos a soltar esta perla. ¿Sabe por qué Dios le permitió a Esteban verle los cielos abiertos y a él sentado allá en el trono? Porque de esa manera recibió toda la fuerza necesaria para resistir cada piedra. Tienes que mirarlo a él. Tienes que verlo a él en cada proceso de tu vida. Tienes que ver a Jesús, porque viendo al Señor recibirás fortaleza, recibirás fuerza, recibirás lo que necesitas para el momento. ¿Cómo no va a estar fortalecido nuestro hermano Esteban? Porque en el lecho de muerte veía a su hermano. Yo creo que Esteban pudo haber pensado que tiene la primera piedra rápido.
la tierra. Porque Dios da la fortaleza para la salida. Y la salida de Esteban para irse para su casa, para irse para el reino eterno. Esa era la salida de Esteban. Hermano, hermana, en cada proceso de tu vida, por favor, mira a Jesús. Estás enfermo, mira a Jesús. Estás en la venta, mira a Jesús. Mira a tu Señor, mira a tu Salvador, míralo a Él. Porque vas a recibir toda la fuerza necesaria. Vas a poder avanzar. Oh Señor Jesús. Gracias. Gracias por tu palabra. Gracias.